Volviendo a nuestro tema, queremos un poquito complementar lo que hablábamos en la tarde, pero por supuesto ver otra perspectiva más de lo que es la presencia de Dios. Un concepto quizás que se escapa para nuestro razonamiento, para nuestra comprensión como seres humanos. Sin embargo, para quienes hemos experimentado la ayuda, el socorro, el oportuno socorro de parte de Dios, es algo palpable, es algo que quizás en ocasiones no podamos describir, pero lo sentimos, lo sabemos. Es muy importante tener presente que Dios en nuestra vida, Dios en nuestro corazón, es la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestra vida. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de su poder, hablamos de su sabiduría, hablamos de su plenitud. Sin embargo, también llegamos a encontrar expresiones un poco extrañas, un poco raras, cuando nos expresamos acerca de alguien como si se hubiera alejado de Dios y decimos, no, esta persona ya está lejos de Dios o ya se alejó de Dios. ¿Qué tan lejos se podría ir o hacia dónde se podría ir que ya la presencia de Dios esté distante de él cuando sabemos que Dios es omnipresente? Sin embargo, encontramos también el relato que mencionábamos en la tarde en la Biblia de cuando el hombre pecó. Dice que al sentir esa vergüenza por la desobediencia, se escondieron. ¿En dónde está la mente del ser humano ubicada como para pensar que se puede esconder de la presencia de Dios? Sin embargo, eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que Dios lo está buscando. O sea, la voz de Dios se empieza a escuchar en el huerto del Edén, preguntando por Adán. Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no lo llenara todo, no lo supiera todo y no lo pudiera todo. Para todo eso hay una respuesta, porque si es verdad, es algo cierto, que hay un solo lugar a donde podemos ir y la presencia de Dios no tendrá acceso. Dios no puede estar ahí. Si hay un lugar donde podemos escondernos y no ser encontrados, y tal vez nuestra mente empiece a pensar en lugares extraños o raros. Sin embargo, pues no es ni tan extraño ni raro este sitio. Ese lugar es ni más ni menos que nuestro propio corazón, nuestro propio interior. Si tú y yo nos encerramos dentro de nosotros mismos, Dios no tendrá acceso ahí. Y no porque no pueda, por supuesto, sino porque Él ha decidido darnos albedrío y darnos decisión. Y si nosotros decidimos no estar en comunión con Él, no estar cercanos a Él, no buscarle, entonces Él respetará eso. Y es, digamos, de esta manera, el único lugar en el universo donde la presencia de Dios no accesará hasta que nuestro corazón se abra. Así es de que no hay manera de escapar, no hay manera de huir, no hay manera de esconderse en ningún lugar físico, sino solamente en nosotros mismos. Cuando en alguna ocasión hemos llegado a sentir o a pensar que Dios ya no está con nosotros, realmente no es que Él no esté, es que nosotros le hemos evitado, le hemos cerrado la puerta, el acceso, para que no intervenga en nuestros asuntos. Y esto es delicado porque quizás a veces lo hacemos en desconocimiento de las cosas. Hablábamos en la tarde de esta palabra, la palabra pecado, que en hebreo se pronuncia het. Aquí la tenemos.
Esta es la palabra pecado en hebreo. Aquí está. Ahí está. Het, tet y alef. La palabra het, que significa pecado. Aquí hay algo muy interesante, porque esta letra, que es la primera letra, la letra alef, la letra 1 en las letras hebreas, simboliza a Dios. ¿Cómo es posible que la letra que simboliza a Dios por ser la primera, recuerdan en Apocalipsis, el primero y el último, el alfa y el omega, alef y taf, cómo es posible que una letra que simboliza a Dios forme parte de la palabra pecado? Es muy interesante notar esto. Esta letra está en la palabra pecado, pero no se escucha, no se pronuncia. Si nosotros tenemos únicamente estas dos letras, se sigue pronunciando het. Y si agregamos esta, se sigue pronunciando het. Esta letra no tiene sonido en esta palabra. Eso sucede en nuestro español en ocasiones con la letra H. Pero en este caso es interesante que sea la letra que representa a Dios. Y es por lo siguiente: cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos a Dios, silenciamos la voz de Dios en nosotros. Sin embargo, Él sigue estando, aun cuando hemos pecado. Él sigue estando ahí, esperando un arrepentimiento, esperando una acción de parte nuestra, esperando que nosotros nos acerquemos a Él y corramos a su presencia. Esto es lo que Adán y Eva provocaron con su pecado, silenciar la voz de Dios. Y es por eso que cuando al pecar, al fallar, silenciamos la voz de Dios, pensamos que se ha retirado o que está ausente. Si nosotros vemos un relato o con mucho detenimiento, un relato bíblico, vamos a obtener una gran lección. ¿Se acuerdan del episodio al final del libro de Deuteronomio, el capítulo 34, donde relata la muerte de Moisés? Bueno, con la muerte de Moisés suceden tres cosas sumamente interesantes, de mucha enseñanza, y son las siguientes. No se sabe, ¿verdad?, el lugar de la sepultura de Moisés. Eso está incluso en el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, en Judas, está expreso que Satanás y el ángel Miguel disputaban por el cuerpo de Moisés. Pero en el capítulo 34 de Deuteronomio queda muy claro ahí que nadie conoce el lugar de su sepultura. Y otra cosa muy importante, en la Biblia no se menciona la fecha en la que murió Moisés. Y por supuesto, la misma persona de Moisés que es objeto de este relato. Podemos entender algo muy importante. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para manifestar su presencia al pueblo de Israel. Fue a través de Moisés, a través de la vida de Moisés, desde aquella aparición en esa zarza ardiendo, que Dios comenzó a tener un acercamiento con su pueblo para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida que él había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Fue a través de Moisés y su obediencia, utilizando aquella vara, ¿recuerdan?, donde Dios mostró su poder, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Y podemos nosotros ser ahora testigos de milagros que ocurrieron, como las 10 plagas, como la partición del Mar Rojo, como la entrega del maná. Y algo de lo más sorprendente que aparece es también la entrega de la palabra de Dios misma, de la ley de Moisés, del Pentateuco, de la Torá. Fue Moisés el vínculo que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para manifestar su presencia a su pueblo. Y de él no se conoce el lugar donde fue sepultado, ni la fecha,
aunque en la historia del pueblo de Israel está el registro, no del lugar, sino del día que murió, de la fecha en que murió, la Biblia no lo menciona. Y esto va a traer para nosotros pues una gran enseñanza en esta noche. ¿Cuál es esta enseñanza? Para buscar la presencia de Dios, no debemos esperar a una persona especial, un lugar especial o una fecha especial. La Biblia con esto nos enseña que para buscar la presencia de Dios, para aprender de Dios, quien tenga la disposición de enseñar con un corazón humilde y sincero nos puede enseñar. No importa que esa persona en términos humanos no sea preparada, en términos académicos no tenga posgrados o doctorados. Si Dios decide utilizar una persona para usarla, lo va a hacer. A veces estamos esperando el lugar indicado para sentir la presencia de Dios, ¿no es cierto? A veces estamos esperando una fecha especial para sentir la presencia de Dios. Seguro en el aniversario de la iglesia. Seguro la reunión de Año Nuevo se va a sentir la presencia de Dios. Seguramente en los bautizos, seguramente, y creemos que una fecha nos va a dar acceso a la presencia de Dios. Por ilógico que parezca, así lo llegamos a pensar. Creemos que un lugar nos va a dar acceso a la presencia de Dios. Si voy al templo, o si voy al monte a orar, o si busco un sitio apartado, entonces voy a sentir la presencia de Dios. Si predica tal hermano, si predica tal pastor, si la enseñanza la da tal persona, apóstol, profeta, evangelista, voy a sentir la palabra de Dios. Esto no es así. En la misma vida y ejemplo de Moisés nos queda claro que ni la persona, ni el lugar, ni la fecha van a afectar de manera directa la forma en que experimentamos a Dios. En resumen, no esperemos un día especial o una fecha especial para buscar el rostro y la presencia de Dios. No pensemos que en un lugar especial sentiremos la presencia de Dios. Y por supuesto, y lo más importante de todo, no esperemos que sea una persona específica, ¿verdad?, la que nos transmita la presencia de Dios, porque todos somos portadores de ella cuando así lo anhelamos, cuando así lo deseamos. Vamos a saludar a Margarita Torres y también a Violeta. Dios te bendiga. Gracias, Aniux, por tus saludos. Pastor Héctor, Gael, Dios te bendiga grandemente. Te admiramos, te amamos en Dios por tu ministerio y tu talento que Dios te ha dado. Marcela Chávez, Dios te bendiga. Y Dios bendiga también a Sara, a Manuel, Dios te bendiga. Saludos en casa, a tus papás, a todos en casa, por favor. Diego Carpio, Dios te bendiga. Saludos a Víctor, si anda por ahí, Dios le bendiga. Mike, un fuerte abrazo. Mike, Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios, hermana Rebe, por la enseñanza, y gracias también por sus palabras que nos animan mucho. Y bien, antes de hacer una oración para concluir, quisiera que pudiéramos entonar una melodía, un canto. Este canto es profundo. Habla de que solamente cuando somos conscientes de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, vamos a poder ser capaces de sentir su presencia. Mientras más sintamos nosotros que somos grandes,
que somos fuertes, que somos importantes, qué sé yo, menos va a ser la cercanía de Dios para nosotros. Y esto pues está expreso en la Biblia, porque dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y pues nosotros no queremos que Dios nos mire de lejos, por supuesto. Nosotros queremos que Dios nos atienda, pero nos va a atender cuando seamos conscientes de nuestra pequeñez. Y esta alabanza dice así: Señor, pequeño soy y no muy grande soy, y lo que tengo a ti yo te lo doy. Señor, pequeño soy y no muy grande soy, y lo que tengo a ti yo te lo doy. Te amaré con todo el corazón, te amaré con todo el corazón, te amaré con todo el corazón, aunque pequeño serviré con fidelidad, te serviré todo a ti lo doy. Intenta cantarlo una vez ahí desde tu casa con nosotros y terminamos. Señor, pequeño soy y no muy grande soy, y no muy grande soy, y lo que tengo hoy, y lo que tengo hoy, a ti yo te lo doy, a ti yo te lo doy. Dilo otra vez. Señor, pequeño soy y no muy grande soy, y lo que tengo hoy a ti yo te lo doy. Te amaré con todo el corazón, te amaré con todo el corazón, te amaré con todo el corazón, aunque pequeño soy, te serviré con fidelidad, te serviré con fidelidad, te serviré con fidelidad, todo a ti
solamente en esa actitud en la que podemos acercarnos a Dios con humildad y con sencillez. Amén. Recuerden, de Moisés no se sabe la fecha ni el lugar, no lo dice la Biblia, por 3 razones importantes. Porque aunque él fue el vínculo con el que Dios transmitió su presencia, no hay una persona, un lugar y una fecha específicas para experimentar la presencia de Dios, para buscar su rostro, para leer su palabra, para cantarle alabanzas. Toda persona, todo lugar y todo tiempo es válido, es importante. Asa, Dios te bendiga, saludos en Las Vigas, amada iglesia en Las Vigas, Dios les bendiga grandemente, muy buenas noches y quedamos con esta alabanza de la tierra prometida. Nuestro hermano Sergio Moreno, en la presencia de Dios se quita todo temor. Shalom.